En El loro pelado, Horacio Quiroga nos transporta al mundo de las relaciones humanas con el reino animal, pero a través de una mirada que mezcla el humor y la reflexión profunda. El relato gira en torno a un loro que, aunque aparentemente sencillo, se convierte en el centro de múltiples situaciones cómicas, pero también incómodas, que hacen pensar sobre las costumbres y vicios que podemos compartir con los animales. A través de los problemas que el loro causa en la familia, Quiroga pone en evidencia la comunicación, las expectativas y las contradicciones de los seres humanos, llevándonos a una lección final que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la convivencia y la influencia de nuestros propios hábitos. Este cuento es un ejemplo claro del talento de Quiroga para mezclar lo trivial y lo profundo, utilizando el humor como vehículo para expresar las inquietudes y los desafíos que enfrenta la humanidad en su vida cotidiana. Capítulo 1. La llegada del loro. Era una mañana lluviosa de otoño cuando el loro llegó, traído por un vecino de esos que solían transitar el barrio con más misterio que conversación. El hombre, de rostro severo y vestimenta de campo, le había dicho al dueño de la casa que el loro era un regalo, un obsequio por un favor no pedido, un presente que parecía más bien una trampa disfrazada de amabilidad. Nadie, en el fondo, estaba preparado para lo que se avecinaba con aquel ser de plumaje vibrante, pero el destino, en su caprichosa manera de tejer historias, había decidido entrelazar la vida de los habitantes de la casa con ese pájaro. La primera impresión fue la de algo exótico. El loro, un ser verde con pinceladas de rojo y amarillo, parecía haberse caído de una pintura de las selvas tropicales. El sonido de sus alas al batir era como un susurro extraño que resonaba más allá de lo físico, en lo profundo de quienes lo miraban. En su jaula, bien encajada sobre el umbral de la puerta principal, descansaba tranquilamente, sin hacer ningún ruido, observando. El padre, con sus manos llenas de trabajo y su mirada escéptica, frunció el ceño. No se sentía del todo confiado con los animales. Más bien, desconfiaba de ellos, de su insustancial manera de moverse por la vida, de su libertad salvaje que no podía ser domesticada. Pero, sin embargo, ante el brillo en los ojos de su hija pequeña, accedió a recibirlo. Un loro no puede ser tan problemático, pensó la madre, quien con una sonrisa forzada trató de ver el lado positivo. Aunque, en el fondo, algo en ella le decía que esta ave traía consigo una suerte de augurio, una presencia que modificaría, quizás para siempre, la rutina tranquila y casi monótona de la casa. Los primeros días fueron una especie de rito de aceptación. Todos en la casa, de alguna manera, se aproximaron al loro con una mezcla de curiosidad y cautela. Nadie sabía bien qué hacer con él. La jaula se mantuvo en el salón, en una esquina, donde el sol bañaba sus plumas de manera especial, dándole una especie de resplandor místico. Nadie podía imaginar que esa jaula sería el escenario de tantas situaciones inesperadas. El loro, por supuesto, no dijo ni una palabra al principio. Permaneció inmóvil, observando con sus ojos vivos, como si entendiera todo lo que ocurría a su alrededor. Parecía estar meditando su lugar en ese pequeño rincón del mundo humano, evaluando la situación con la calma de quien lleva consigo siglos de conocimiento en su pecho emplumado. En la mesa, mientras la familia cenaba, nadie mencionaba al loro, como si su presencia en la sala fuera simplemente un añadido más, algo secundario. Fue la niña quien, sin esperar nada, rompió el hielo. En sus días de descanso, se acercó al loro, fascinada por su presencia, su plumaje brillante, su pico curvado que parecía guardar secretos, y le habló con voz suave, casi como si la conversación fuera un susurro. «¿Qué harás aquí, querido loro?», preguntó, sin una respuesta clara en mente. El loro la miró fijo, y, al principio, no hizo nada. Los padres observaron con una mezcla de incredulidad y divertimento. Se preguntaban si el animal había comprendido la pregunta o si simplemente se sentía perdido en la nueva casa, lejos de su mundo salvaje. Pero algo estaba cambiando, algo que iba a marcar el principio de una nueva era en la casa. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, la niña volvió a dirigirse al loro. Esta vez, mientras jugaba cerca de su jaula, el animal emitió un sonido bajo, un murmullo, que parecía una burla o una risa. La niña, sorprendida, se detuvo y, por un instante, miró fijamente al loro, como si ella misma comenzara a comprender algo de él. Era como si el loro estuviera, por fin, reconociendo su presencia, como si estuviera preparándose para hablar. La niña extendió su mano con delicadeza hacia la jaula, esperando que el loro respondiera a su gesto. Y entonces, sin previo aviso, el loro soltó una palabra.
Una sola palabra que resonó en la sala con la fuerza de un trueno. «Vete». La palabra, clara y nítida, como si el loro hubiera estado esperando el momento perfecto para pronunciarla, dejó a todos en un estado de asombro absoluto. Nadie había esperado que un simple loro pudiera decir algo tan claro, tan preciso. La niña se quedó muda, mirando al animal con los ojos bien abiertos. El padre, que había estado observando desde la esquina de la sala, dejó caer su cuchara. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, y la madre, quien hasta ese momento había intentado mantener la calma, soltó una pequeña exclamación, mitad risueña, mitad nerviosa. «Eso es lo que trae el mal augurio», exclamó la madre, mientras su rostro mostraba una mezcla de desconcierto y una ligera inquietud. La niña, sin embargo, estaba fascinada. La idea de que el loro hablara de esa manera, tan directo y sin rodeos, parecía una especie de juego. Pero había algo en el tono de la palabra, algo en la manera en que fue dicha, que hacía que todos en la casa se sintieran algo incómodos. Era la primera señal de que algo extraño se tejía en torno a aquel animal. No era solo un loro común y corriente. Había algo en él, algo que empezaba a tomar forma y que sin duda cambiaría el curso de los días venideros. Esa mañana, mientras el loro permanecía en su jaula, mirando con sus ojos penetrantes y su pico curvado, ya no era solo un animal más. Había comenzado a convertirse en un misterio, en una presencia que comenzaba a exigir atención. Y la familia, aunque no lo supiera aún, se encontraba ante el inicio de un relato que desafiaría sus expectativas y cambiaría, quizás, para siempre, la tranquilidad de sus vidas. Capítulo 2. El primer encuentro con la familia. El loro había hablado. Aquella sola palabra, «vete», había dejado una huella indeleble en los miembros de la familia. A partir de ese momento, el ave, que había sido recibido como un regalo sin mucha expectativa, se convirtió en un enigma que todos miraban con un renovado interés, pero también con una ligera inquietud. No se podía negar que el loro era un animal hermoso, pero la fuerza con la que su palabra había penetrado en la casa era un presagio de algo más profundo. La niña, curiosa por naturaleza, fue la primera en acercarse nuevamente a la jaula, como si quisiera desentrañar el misterio que había comenzado a formarse en el aire. Al principio, el loro parecía indiferente, casi ajeno a la situación, y sus ojos, grandes y penetrantes, se limitaban a seguirla sin emitir un sonido. Pero ella no se rindió. Continuó hablándole con dulzura, como si el loro fuera una persona, como si en su cabeza ya hubiera comenzado a idear una historia para él, un relato de amistad y comprensión. Los padres, observando la escena desde la distancia, intercambiaron miradas furtivas. El padre, que se había mostrado reacio a aceptar al loro desde un principio, frunció el ceño, y la madre, aunque aún desconcertada por el tono extraño con el que el loro había hablado, intentó mantener la calma. Quizás, pensaba, todo fuera parte de una excentricidad de ese animal, algo común en los loros que, en ocasiones, podían imitar palabras o sonidos de manera que resultaban sorprendentes. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los eventos comenzaron a desarrollarse con una velocidad inesperada. El loro no solo se limitaba a permanecer callado en su jaula, sino que ahora reaccionaba de maneras más complejas. A menudo, emitía una serie de ruidos ininteligibles que causaban un susurro nervioso entre los miembros de la familia. El loro parecía hablar, sí, pero con una extraña tonalidad, casi como si estuviera en constante estado de burla. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte y las sombras caían sobre la casa, la niña decidió que era momento de hablar de nuevo con el loro. Con el rostro iluminado por la luz tenue que se colaba por la ventana, se acercó a la jaula, con la esperanza de recibir alguna respuesta. Hizo un gesto suave con las manos, como si tratara de atraer al loro a un mundo de complicidad. «¿Qué te pasa, loro? ¿Por qué no hablas más?», preguntó con una voz suave y casi infantil. El loro la miró durante un largo rato, sus ojos fijos en ella, como si estuviera evaluando qué hacer. Luego, con un movimiento brusco de su pico, soltó otra palabra, pero esta vez algo diferente, algo más intrigante. «Silencio». La niña, sorprendida, dio un paso atrás. El loro no hablaba como cualquier ave que imita sonidos, no. Su voz era clara y precisa, cargada de una especie de autoridad. En ese momento, algo en el aire cambió, como si el loro estuviera realmente gobernando el espacio, dictando las reglas del lugar. La madre, que había estado observando desde el umbral de la puerta, sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La palabra silencio había sido pronunciada con tal claridad que casi podía percibirse una carga de significado detrás de ella, como si el loro estuviera impartiendo una orden. Sin decir palabra, la madre se alejó rápidamente, preocupada por el ambiente pesado que comenzaba a invadir la casa. El padre, por su parte, ya no estaba tan tranquilo como al principio. No le gustaba que las cosas sucedieran sin una explicación lógica. Los animales, por lo general, se comportaban de una manera predecible, pero este loro, con su extraña conducta y sus palabras precisas, estaba rompiendo todas las reglas de la naturaleza. Decidió entonces que era el momento de tomar cartas en el asunto. Una mañana temprano, antes de que el resto de la casa se despertara, el padre se acercó al loro. Al principio, trató de ignorar lo que había sucedido, convencido de que era solo una coincidencia, un juego del azar. Pero el loro, como si esperara ese momento, lo miró fijamente. La jaula, que antes parecía una prisión para el ave, ahora se había convertido en un espacio cargado de tensión. ¿Por qué hablas?, preguntó el padre con una seriedad que no había mostrado antes. El loro no contestó de inmediato, pero sus ojos, tan profundos y sabios, brillaron con una luz extraña. Luego, lentamente, abrió el pico y dijo, con la misma claridad que antes: «¿Por qué quiero?». La respuesta fue tan desconcertante como las anteriores. No había ira en su tono, ni ironía, sino una serenidad perturbadora, como si, en realidad, el loro estuviera más allá de las limitaciones humanas, de las expectativas que se habían formado en torno a él. El padre, incapaz de comprender, se quedó en silencio, mirando al ave. No podía evitar sentir que algo mucho más grande que él se estaba desarrollando en ese pequeño espacio. El loro, al igual que un pequeño dios travieso, parecía manejar los hilos de la situación, provocando en todos un desconcierto que no podía resolverse con simples explicaciones. Mientras tanto, la niña continuaba observando desde un rincón. A ella, el loro ya no le parecía simplemente un animal extraño. Había algo más en él, algo que había comenzado a fascinarla profundamente. Era como si el loro hubiera invadido, sin querer, el terreno de lo humano, tocando fibras invisibles que ella misma no comprendía del todo. Algo había cambiado. Y la niña, aunque no podía explicarlo, sentía que la relación con el loro se estaba convirtiendo en un vínculo que iba más allá de la simple compañía de una mascota. A medida que la familia comenzaba a acostumbrarse a la idea de que el loro no era un ser común, los problemas que surgían a su alrededor eran cada vez más complejos. Las palabras del loro, siempre elegidas con precisión, comenzaban a generar desconcierto en la casa, creando un aire de tensión que se volvía más palpable con cada día que pasaba. Y así, el primer encuentro de la familia con el loro no había sido simplemente una presentación casual, sino el inicio de un cambio profundo, un cambio que estaba por desencadenar eventos que ninguno de ellos podría prever. Capítulo 3. La extraña verdad detrás del loro. Los días pasaban lentamente, pero el ambiente dentro de la casa había cambiado para siempre. La presencia del loro, antes percibida como algo exótico y divertido, había comenzado a adquirir una densidad extraña. Cada día, al despertar, la familia sentía que algo en el aire estaba distinto. Como si la propia atmósfera estuviera cargada de una electricidad sutil, difícil de identificar, pero imposible de ignorar. Los pasos eran más cuidadosos, las miradas más esquivas, y las palabras más medidas. El loro, con su pico afilado y su mirada fija, se había convertido en el protagonista no deseado de una historia que parecía desarrollarse fuera de todo control. El padre, incapaz de comprender lo que ocurría, decidió, a regañadientes, investigar más a fondo sobre aquel animal que había llegado a su vida con una simplicidad engañosa. Se preguntaba si realmente existía alguna explicación lógica para los extraños eventos que se sucedían. Decidió que lo mejor era hablar con un experto, un ornitólogo que conocía de la fauna más exótica y que podría arrojar algo de luz sobre el misterio que rodeaba al loro. Una tarde, después de haber realizado varias búsquedas infructuosas en libros de biología y en enciclopedias, el padre decidió finalmente hacer una llamada telefónica. El hombre del otro lado de la línea, un veterano en el estudio de aves, escuchó atentamente su relato y le hizo una simple pregunta que dejó al padre helado. ¿Ha dicho algo más su loro?, preguntó el ornitólogo con un tono que sugería un conocimiento oculto tras esas palabras. El padre, con un leve temblor en la voz, respondió: «Sí, ha hablado, y no de cualquier manera. Lo que dice es tan claro, tan preciso,
como si tuviera una especie de conocimiento profundo de algo que no entiendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el ornitólogo habló con una calma que parecía forzada. Lo que me está diciendo es muy inusual. Los loros pueden aprender a imitar sonidos, pero lo que está describiendo es algo más que una simple imitación. Si el loro está diciendo cosas como vete o silencio, con esa claridad, hay algo muy extraño en su comportamiento. Debería observarlo de cerca y, si es posible, traerlo aquí para un análisis. Lo que le ocurre no es común. El padre, inquieto, no supo qué responder. Aquellas palabras del experto no hicieron más que alimentar sus temores, pero al mismo tiempo, lo empujaron a buscar respuestas. Sabía que debía actuar con cautela. No podía permitir que el misterio del loro se convirtiera en algo más grande, algo que podría alterar la paz que había disfrutado hasta ese momento. Esa misma noche, mientras el resto de la familia dormía, el padre decidió volver a observar al loro. Se acercó sigilosamente a su jaula, la luz de la luna iluminando tenuemente el salón, dándole al espacio un aire de inquietante serenidad. El loro estaba allí, en su jaula, en silencio absoluto, con los ojos brillando en la oscuridad. No emitió ningún sonido al principio, pero el padre no podía dejar de sentir que algo lo miraba desde dentro. «¿Qué estás haciendo aquí?», le murmuró el padre al loro, casi como si intentara provocarlo, buscando una respuesta, una señal. El loro, como si hubiera estado esperando esa pregunta, levantó su cabeza lentamente, y con un gesto majestuoso, abrió el pico. «No te acerques», dijo la voz, clara y fuerte, como un eco lejano de una verdad no revelada. El padre se detuvo en seco. Aquella era la segunda vez que el loro hablaba de forma tan directa, tan precisa. Y esta vez, las palabras eran aún más cargadas de una advertencia, como si el loro estuviera tratando de alejarlo, de evitar que llegara a la verdad. El hombre retrocedió, sintiendo un nudo en el estómago, como si algo en el aire estuviera conspirando contra él. ¿Qué significado oculto tenían esas palabras? ¿Por qué el loro parecía saber algo que él no comprendía? Al día siguiente, el padre se levantó temprano y salió al mercado en busca de más información. No estaba seguro de lo que encontraría, pero sentía que debía seguir adelante, aunque le quemara la ansiedad en el pecho. Mientras caminaba entre los puestos, escuchó un rumor entre los vendedores. Un hombre mayor, conocido por su sabiduría en cuestiones místicas y paranormales, había llegado a la ciudad. Algunos decían que tenía la capacidad de percibir lo que otros no podían ver, de escuchar lo que otros no podían oír. El padre, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, decidió buscarlo. El anciano vivía en una pequeña casa al borde del pueblo, rodeada de jardines desordenados y árboles de hojas espesas. El padre, al llegar, sintió el aire cargado de un aroma pesado, casi como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar allí. El anciano, de rostro arrugado y mirada penetrante, lo invitó a entrar sin hacer muchas preguntas. «He escuchado sobre su loro», dijo el anciano mientras los dos se sentaban en la sala. Su voz era profunda, como si las palabras salieran de algún rincón olvidado del universo. El padre, sin rodeos, relató todo lo sucedido, las palabras del loro, los extraños comportamientos, la sensación de que algo no estaba bien. El anciano, con un leve movimiento de cabeza, escuchó en silencio, como si ya conociera la historia de antemano. «No es un loro común, eso es seguro», dijo el anciano finalmente, con una expresión grave. «Su loro tiene una conexión con otro plano. No es solo un ave que repite lo que escucha. Tiene una inteligencia propia, y su presencia aquí no es casual. La energía que está liberando en la casa es algo que va más allá de la comprensión humana». El padre, desconcertado, intentó comprender lo que estaba oyendo, pero las palabras del anciano solo incrementaban el miedo que ya sentía. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué debo hacer?», preguntó, ansioso por encontrar una solución. El anciano lo miró con intensidad. «Lo primero que debe hacer es dejar de ignorar lo que el loro le está diciendo. Está aquí para algo, y usted está muy cerca de descubrir la verdad. Pero cuidado, el conocimiento tiene un precio». Esas palabras resonaron en la mente del padre durante toda la tarde. Mientras regresaba a casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El loro no solo estaba allí como una curiosidad, ni siquiera como un simple animal doméstico. Había algo más en él, algo profundo, algo que estaba por revelarse y que podría cambiarlo todo.
Esa noche, al volver a la casa, el padre miró al loro en su jaula. Esta vez, sin pronunciar palabra, él entendió que ya no podía escapar de lo que estaba por suceder. La verdad, aunque aterradora, era inevitable. Capítulo 4. El descubrimiento aterrador. La mañana siguiente comenzó con la quietud de siempre, pero algo había cambiado de manera irremediable en la casa. El padre se despertó sintiendo que las sombras, aunque aún suaves, parecían haber cobrado una nueva densidad, como si se alzaran sobre las paredes, invadiendo cada rincón con una oscuridad que ya no se limitaba a lo físico. Se sentó en la cama, observando por la ventana cómo la luz del sol apenas alcanzaba a disipar la neblina espesa que cubría el paisaje. No pudo evitar pensar en las palabras del anciano: el conocimiento tiene un precio. Cada vez que las recordaba, sentía una presión creciente sobre su pecho, como si algo muy profundo estuviera a punto de desbordarse. A lo largo de la mañana, el padre se debatió entre la necesidad de comprender lo que ocurría y el miedo a enfrentar una verdad que no sabía si podía soportar. Decidió que debía hablar con la familia, compartir lo que había aprendido del experto en aves y del anciano. Sabía que, de no hacerlo, la tensión se apoderaría de la casa, y nadie podría salir indemne de ella. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, debía enfrentar de nuevo al loro. El ave, como siempre, estaba en su jaula, en silencio, con la mirada fija en él. Aquella mirada no era una mirada común, no la de un animal que solo busca comida o compañía, sino una mirada profunda, casi humana, que parecía saber más de lo que debía. El padre se acercó con lentitud, la respiración entrecortada, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el loro alzó la cabeza, fijó los ojos en él y emitió un sonido que hizo que el corazón del hombre se detuviera por un instante. «Tú sabes lo que pasa, ¿verdad?», le dijo el padre en voz baja, sin poder evitar el temblor en su garganta. El loro no respondió de inmediato. En cambio, se quedó allí, inmóvil, sus ojos fijos en el hombre como si esperara algo, como si evaluara cada palabra que él dijera. El padre sintió como el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Había algo en el aire que le decía que estaba a punto de conocer una verdad que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, el loro rompió el silencio con una frase que heló la sangre del padre. La puerta se cerró para siempre. Esas palabras, aunque simples, parecían resonar en la habitación como un eco lejano, retumbando dentro de las paredes. El padre, paralizado por el miedo y la incredulidad, dio un paso atrás, tratando de comprender el significado de aquello. ¿Qué puerta? ¿Qué quería decir el loro con esa frase tan inquietante? No había tiempo para especulaciones. El miedo se había apoderado de él de tal manera que lo impulsó a actuar de inmediato. Corrió hacia el comedor donde la familia ya estaba desayunando. Nadie le prestó mucha atención, absortos en sus tareas matutinas. La madre estaba sirviendo café, la hija pequeña jugaba con su panecillo, y el hermano mayor hojeaba distraído un periódico. El padre, sin embargo, se sintió fuera de lugar, como si estuviera a punto de pronunciar palabras que cambiarían la percepción de todos. «Necesito hablar con ustedes», dijo, su voz quebrada por una mezcla de ansiedad y determinación. La madre levantó la vista, sorprendida por la intensidad en su tono. El hermano dejó de leer y se recostó hacia atrás en la silla, prestando atención. La pequeña dejó caer su panecillo al suelo, mirando a su padre con una curiosidad que le parecía inusual. «¿Qué sucede?», preguntó la madre, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y paciencia. El padre miró a cada uno de ellos, sintiendo que el peso de sus palabras los envolvía. Cada segundo que pasaba lo hundía más en la incertidumbre, pero ya no podía guardarse aquello. Era hora de que todos supieran lo que él había descubierto. «El loro», comenzó, «ese maldito loro, hay algo extraño en él, algo más que un simple animal. He hablado con expertos, con un hombre sabio del pueblo, y todo lo que me han dicho me indica que ese loro no es normal. Está conectado con algo que no comprendo. No es solo un ave que repite palabras. He hablado con él, y, no sé cómo explicarlo, pero parece saber cosas que no debería». La madre lo miró con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el escepticismo. La hija, por su parte, se mostró más curiosa que asustada. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el hermano mayor, en tono algo burlón. «Es solo un loro. Puede repetir lo que escucha, ¿no?». El padre no pudo evitar soltar un suspiro frustrado. Sabía que nadie lo entendería completamente.
La duda lo carcomía, pero algo más profundo le decía que sus palabras tenían más peso del que quería aceptar. Ayer, el loro me dijo algo que me aterrorizó. Me dijo que la puerta se cerró para siempre. ¿Qué significa eso? Dijo, con una intensidad creciente. No puede ser solo una coincidencia. Ese loro está diciendo cosas que no encajan. Un silencio absoluto llenó la habitación. La madre, por un instante, pareció ser tomada por una emoción difícil de leer. Luego, lentamente, se levantó, y con un gesto sereno, se dirigió a la jaula del loro. La familia la observó en silencio mientras ella se acercaba al ave. El padre la miraba con ojos llenos de preocupación, pero también de desesperación. ¿Qué haría ella al respecto? La madre, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, abrió la puerta de la jaula y miró al loro directamente a los ojos. Por un largo momento, nadie dijo nada. El loro, con su inmutable expresión, la observaba fijamente. Luego, sin previo aviso, la madre murmuró: «¿Qué es lo que sabes, loro? ¿Qué estás tratando de decirnos?» El loro abrió el pico, y, para asombro de todos, pronunció las palabras que ninguno de ellos esperaba escuchar. «El camino está marcado. La oscuridad viene». El padre, al escuchar aquello, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras del loro retumbaban en su mente, y aunque sabía que su significado era aterrador, también entendió que no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo estaba por suceder, algo mucho mayor que el simple misterio del loro. Y esa verdad, aunque dolorosa, debía ser revelada a toda costa. Capítulo 5. La revelación del pasado. El silencio en la casa era denso, opresivo. La familia se quedó inmóvil, mirando al loro con una mezcla de temor y fascinación, incapaces de asimilar las palabras que acababan de escuchar. La madre cerró lentamente la jaula del ave, sus dedos tocando las barras frías mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. La inquietud que se había apoderado de todos ellos desde que el loro comenzó a hablar se había transformado ahora en algo mucho más oscuro, como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse a su alrededor. El padre, sin embargo, no pudo soportar más el silencio. Sintió que algo debía ser hecho, que tenían que actuar, pero no sabía en qué dirección moverse. La angustia lo invadió con fuerza. Cada palabra del loro, cada frase aparentemente inocente, ahora cobraba un significado ominoso. El camino marcado, la oscuridad que venía. ¿Qué estaba tratando de decirles? Y, lo más importante, ¿qué debían hacer al respecto? La madre, viendo la desesperación en los ojos del padre, dio un paso adelante y habló con calma, aunque su voz temblaba levemente. No podemos seguir ignorando esto. Es como si el loro estuviera intentando comunicarnos algo más allá de simples palabras. Si hay algo que necesitamos saber, algo que está ocurriendo y no comprendemos, debemos enfrentarlo juntos. El padre asintió, sintiendo que la urgencia de la situación los había llevado a un punto sin retorno. Miró a la familia y, por primera vez, se dio cuenta de lo profundo que estaba siendo afectado por todo esto. Aunque había sido él quien comenzó a buscar respuestas, había sido el loro quien ahora dirigía la narrativa, quien los había guiado hasta esta encrucijada. Sin embargo, en su corazón, algo le decía que esa comunicación no era un simple juego, sino un eco de algo mucho más antiguo, algo que se remontaba a un pasado que preferiría no recordar. Fue entonces cuando el hermano mayor, que hasta ese momento había permanecido en un silencio desconcertado, rompió el silencio con una pregunta que resonó en toda la habitación. «¿Qué quieres decir con eso, padre? ¿Qué sabes sobre el pasado? ¿Sobre lo que está pasando con ese loro?» El padre respiró profundamente, sintiendo el peso de la pregunta. No podía seguir ocultando lo que había guardado por tanto tiempo. Era hora de compartir una historia que había estado enterrada en los rincones más oscuros de su memoria, una historia que involucraba a la familia, al loro, y a una serie de sucesos que no podían seguir ignorándose. «Hay algo que nunca les he contado, algo que sucedió mucho antes de que llegáramos a vivir aquí», comenzó con una voz baja y grave, como si cada palabra que pronunciara lo llevara a un lugar oscuro, uno del que temía salir. La madre lo miraba con ojos llenos de una mezcla de ansiedad y comprensión, como si ya supiera que algo de este tipo iba a suceder. «Cuando era joven, viví en otro pueblo, en un lugar muy alejado de aquí. Fue en ese lugar donde conocí a un hombre que tenía conocimientos sobre las aves,
sobre el mundo natural de una manera que no era común. Él me enseñó muchas cosas, pero también me habló de una leyenda que nunca entendí del todo, una leyenda acerca de un loro que no era solo un animal, sino un ser con la capacidad de conocer el futuro, de predecir lo que estaba por venir. La hija, aún pequeña, no entendía del todo lo que su padre estaba diciendo, pero el ambiente en la casa se había cargado de una tensión tan palpable que incluso ella pudo sentirlo. El hermano mayor, por su parte, escuchaba atentamente, pero sus ojos reflejaban una creciente incredulidad. Ese hombre me dijo que este loro, el mismo que tenemos aquí, había estado en su familia durante generaciones. Según él, el loro había sido el encargado de mantener un equilibrio entre el mundo visible y el invisible, entre la vida y la muerte. Me habló de puertas cerradas, de caminos que debían ser tomados, de secretos ocultos que solo el loro podía desvelar. Pero no entendí lo que eso significaba hasta ahora. El padre hizo una pausa, sintiendo el peso de la revelación que acababa de hacer. Un sudor frío le recorría la espalda. Miró a la madre, quien lo observaba fijamente, y vio en sus ojos la misma mezcla de temor y comprensión. ¿Y qué pasó con ese hombre?, preguntó el hermano, su tono más grave que antes. Había algo en la historia de su padre que lo inquietaba profundamente. El hombre desapareció, respondió el padre, con un suspiro pesado. Nadie sabe qué le sucedió. Fue como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. De alguna manera, todo esto estaba relacionado con el loro, con ese extraño poder que el ave parecía poseer. El hombre me advirtió que nunca debíamos intentar entenderlo completamente, que debíamos dejar que el loro siguiera su curso. Pero no pude hacerlo. No pude simplemente ignorar lo que me estaba diciendo. La madre, al escuchar esas palabras, se acercó al padre con una expresión de dolor y preocupación. ¿Y ahora, qué debemos hacer?, preguntó en voz baja, como si ya supiera que las respuestas que él tenía no serían fáciles de aceptar. El padre se quedó en silencio durante un largo momento. La familia entera parecía esperar una respuesta, pero él no tenía ninguna respuesta definitiva. El loro había hablado, y cada palabra pronunciada por él parecía arrastrarlos más y más hacia un destino que no comprendían. Sin embargo, sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Algo debía ser hecho. Necesitamos entender lo que está pasando, dijo finalmente, con una firmeza renovada. Debemos desvelar la verdad detrás de este misterio, aunque cueste lo que cueste. No podemos seguir viviendo con este miedo. Necesitamos saber qué puertas están cerradas y por qué. En ese momento, el loro, que había estado en silencio durante toda la conversación, volvió a abrir su pico. Esta vez, sus palabras fueron claras y aterradoras. El fin de los días está cerca. La puerta de la verdad no puede ser abierta sin consecuencias. La casa se sumió en un silencio absoluto. Nadie sabía qué hacer con esa revelación, pero todos entendían que algo mucho más grande que ellos estaba en marcha. La oscuridad había comenzado a tomar forma, y no habría vuelta atrás. Capítulo 6. El eco de las sombras. La atmósfera de la casa se había vuelto insoportable. Las palabras del loro resonaban en la mente de cada miembro de la familia como un eco lejano que no se detenía, implacable. El padre, más preocupado que nunca, caminaba de un lado a otro por la habitación, sin poder encontrar la calma que tanto deseaba. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de una tensión palpable, como si las paredes mismas pudieran escuchar sus pensamientos. La madre lo observaba en silencio, aún con la mirada perdida, como si también estuviera tratando de encontrar sentido a lo que acababa de ocurrir. Nadie sabía cómo enfrentar la verdad que se había revelado, pero había algo más que pesaba sobre ellos: el miedo a lo que podría suceder si no actuaban. El hermano mayor, cada vez más ansioso, se acercó al loro, mirándolo con desconfianza. La criatura estaba posada en su jaula, sus ojos oscuros fijos en él, como si también estuviera evaluando al joven. Los ojos del loro, profundos y penetrantes, parecían reflejar una sabiduría antigua, algo que trascendía la simple vida de un ave. Era como si el loro estuviera consciente de algo mucho más grande, algo que se encontraba más allá del alcance de los seres humanos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el hermano mayor, sin esperar una respuesta directa. Había algo en la actitud del ave que lo inquietaba profundamente. Cada palabra que el loro había pronunciado hasta ahora parecía estar cargada de un conocimiento oscuro, y él no podía dejar de preguntarse si realmente estaba preparado para enfrentar la verdad que se avecinaba.
El loro, como si hubiera estado esperando esa pregunta, inclinó la cabeza y, por fin, habló de nuevo. Sus palabras fueron graves, como si vinieran de un lugar distante y sombrío. El tiempo se acaba. La puerta está cerca. Solo quien se atreva a cruzarla entenderá el peso del destino. La familia quedó helada ante esas palabras, que fueron como un golpe seco en el corazón de cada uno. Las revelaciones de la criatura ya no parecían simples advertencias, sino presagios de algo inevitable. Algo que los rodeaba, que se cernía sobre ellos como una sombra. La madre dio un paso atrás, su rostro empalideciendo. Las dudas que había guardado en su corazón durante tanto tiempo ahora se manifestaban con una fuerza que no podía ignorar. ¿Qué puerta? ¿Qué destino? La sensación de que algo inminente estaba por suceder no hacía más que crecer en su interior, y su instinto le decía que algo muy peligroso estaba al acecho. El padre, sin embargo, intentó mantener la compostura, aunque su mente estaba llena de dudas y miedos. Sabía que la situación había llegado a un punto crítico. Las palabras del loro ya no eran simples tonterías, sino que estaban invadiendo la realidad de manera tangible, arrastrando a toda la familia a un territorio desconocido. Había algo que necesitaban entender antes de que fuera demasiado tarde, algo que, si no se resolvía, podría arrastrarlos hacia un destino fatal. No podemos quedarnos aquí, esperando que algo suceda, dijo el padre, con una determinación que no era común en él. El miedo aún lo dominaba, pero algo en su interior le decía que debía actuar antes de que todo se desmoronara. Necesitamos encontrar respuestas, y para eso, tenemos que enfrentar lo que sea que el loro nos está tratando de decir. Debemos averiguar más sobre esta puerta de la que habla. Solo entonces podremos comprender el peso del destino del que habla. La familia, aunque aún temerosa, comenzó a entender que el único camino a seguir era el de desentrañar el misterio, a pesar de lo que pudieran encontrar en el camino. No había vuelta atrás. Algo los empujaba a seguir adelante, aunque las sombras de la incertidumbre se extendían por todo lo que conocían. El hermano menor, que hasta ese momento había permanecido callado, se atrevió finalmente a hablar. Su voz, aunque temblorosa, reflejaba una valentía inesperada. ¿Y si el loro tiene razón? ¿Y si no debemos abrir esa puerta? ¿Qué pasará si cruzamos ese umbral? ¿Acaso estamos listos para lo que nos espera? Las palabras del niño fueron como una ráfaga de viento fresco en medio de la tormenta. Su pregunta tocaba un punto sensible, uno que nadie se había atrevido a expresar en voz alta. ¿Qué pasaría si estaban a punto de desatar algo mucho más grande que ellos mismos? ¿Era posible que la revelación del loro los hubiera llevado a un callejón sin salida del que no podrían escapar? El padre, con una mirada profunda y serena, se agachó frente al hermano menor y lo miró con una intensidad que sorprendió a todos. Tal vez no estemos listos, respondió con un tono grave, pero lleno de una sabiduría recién adquirida. Pero a veces, cuando el destino llama, no hay forma de evitarlo. Solo podemos enfrentarlo con todo lo que somos. Un silencio pesado siguió a sus palabras, como si la propia casa hubiera dejado de respirar por un momento. Todos entendían que algo se estaba gestando en el aire, algo irreversible que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, al mismo tiempo, sabían que no podían quedarse esperando que el destino los alcanzara. Debían tomar el control, enfrentarse a lo desconocido con valentía y, si fuera posible, evitar el terrible final que el loro había insinuado. Entonces, ¿cómo lo hacemos?, preguntó la madre, con la voz casi rota por la angustia. El padre no respondió de inmediato. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Había una sensación de urgencia, como si el tiempo se les escapara de las manos. Miró al loro, que los observaba con sus ojos oscuros y sabios, esperando. No era solo un ave. Era algo más, algo que los había llevado a un punto del que ya no podían regresar. Iremos donde el loro nos indique. Sea lo que sea, tenemos que descubrirlo, dijo finalmente, con una resolución que parecía nueva, como si el peso de la revelación hubiera cambiado algo en él. La familia, aunque aún atemorizada, entendió que no había otra opción. La puerta que el loro mencionaba ya estaba cerca, y su destino les esperaba del otro lado, sin importar lo que pudieran encontrar. Con un último vistazo al ave, que seguía mirando con su mirada profunda y enigmática, comenzaron a prepararse para lo que les esperaba. El eco de la sombra se había levantado,
y ellos no podían escapar del misterioso camino que se desplegaba ante ellos. Capítulo 7. La puerta sellada. El amanecer se levantó gris, como si el cielo mismo compartiera el peso de los acontecimientos que se desatarían a continuación. La familia, reunida en el salón, no hablaba mucho. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, pero algo flotaba en el aire, la inminencia de lo desconocido. La puerta de la casa, que siempre había permanecido cerrada desde tiempos inmemoriales, parecía ahora una presencia tangible, un recordatorio de que el destino de todos dependía de su apertura. Nadie sabía con certeza lo que encontrarían del otro lado, pero el solo hecho de pensar en ello era suficiente para estremecer el alma. El loro, en su jaula, observaba a todos con una calma inquietante. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, parecían seguir cada movimiento, cada pensamiento, con una intensidad casi sobrehumana. No hacía falta que hablara para que todos comprendieran que el momento había llegado. Era como si el ave, con su extraño poder, hubiera estado aguardando ese instante, sabiendo que la familia no tendría opción más que seguir adelante. «Debemos ir, antes de que la puerta se cierre para siempre», dijo el padre, como un susurro grave, como si las palabras mismas le costaran salir. La madre, siempre tan cauta, miró a su esposo con una expresión mezcla de temor y resignación. No había vuelta atrás. El destino, con su implacable avance, ya los había alcanzado, y ahora no quedaba más que enfrentarlo. Pero su alma estaba dividida. ¿Estaba realmente preparada para cruzar ese umbral? ¿Qué los esperaba detrás de esa puerta sellada? El hermano mayor, que hasta ese momento había estado callado, tomó la palabra. Su tono era firme, aunque no exento de ansiedad. Había algo en su mirada, una determinación que reflejaba el deseo de acabar con la incertidumbre. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. El tiempo se acaba, y ya no podemos seguir esperando a que todo se solucione solo. Tenemos que enfrentarnos a lo que sea, y esta es nuestra única oportunidad. El hermano menor, visiblemente asustado, abrazó a su madre. Sus ojos, grandes y temerosos, no entendían del todo lo que estaba sucediendo, pero sentía en su corazón que algo grande estaba por cambiar. Miró a la jaula del loro, sintiendo que no estaba solo, como si esa criatura tan extraña también compartiera su angustia. No podía evitarlo, pero había algo en el ave que lo aterraba. Algo en su presencia hacía que sus entrañas se encogieran, como si en sus ojos se reflejara una verdad que no estaba dispuesto a enfrentar. «Vamos», dijo el padre, alzando la llave en su mano. «Esta es la llave de la puerta sellada. Solo ella puede abrir lo que hemos estado buscando, lo que necesitamos comprender». Con esas palabras, dio un paso hacia la puerta. La familia, aunque reticente, lo siguió. Los pasos resonaban en el pasillo como un preludio de lo que estaba por venir. Al llegar frente a la puerta, el padre miró la llave, que parecía pesar más de lo que debía. En sus manos, la llave no solo simbolizaba el acceso a lo desconocido, sino también la última oportunidad de cambiar el curso de sus vidas. Con una respiración profunda, introdujo la llave en la cerradura. El sonido de la llave girando fue suave, pero en el aire se percibió una tensión inusitada, como si la misma casa estuviera conteniendo el aliento. Al girar la llave, la puerta comenzó a abrirse lentamente, con un crujido sordo, como si un ser antiguo despertara de un largo sueño. El hermano mayor se adelantó, mirando con cautela el umbral que se estaba revelando ante ellos. A medida que la puerta se abría más, la luz de fuera comenzaba a filtrarse, pero algo era extraño. La luz no era la habitual, sino algo diferente, como si estuviera teñida de un color indescriptible, una mezcla entre el atardecer y la noche. La sombra de lo desconocido parecía envolverse en esa luz, como si el espacio estuviera entrelazado con dimensiones más allá de la comprensión humana. «No hay marcha atrás», susurró el padre, sus palabras como un eco en la mente de todos. Su voz estaba temblorosa, pero al mismo tiempo resonaba con una fuerza inexplicable. Era la voz de alguien que había cruzado un umbral mental antes de enfrentar el físico. La familia, sin decir una palabra más, se adentró en el umbral. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, a lo que nadie podía prever. El aire se volvía denso, como si cada respiración fuera más difícil de realizar. La jaula del loro permaneció atrás, vacía, como un testigo mudo de lo que estaba ocurriendo. El pasillo que se extendía frente a ellos no era como el que conocían. El espacio parecía expandirse y contraerse a su alrededor,
como si fuera un túnel hacia otra dimensión. A cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Algo o alguien estaba al acecho, aguardando en la penumbra. Un ruido seco resonó en la oscuridad, como si alguien hubiera movido un objeto pesado, y todos se detuvieron al instante. Los ojos de cada uno se volvieron hacia el origen del sonido, pero no había nada visible, solo sombras. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir era inminente. ¿Escucharon eso?, preguntó la madre, su voz apenas un susurro. El padre, sin responder, continuó avanzando. No podía detenerse ahora, no podía dejar que el miedo los paralizara. La puerta sellada había sido abierta, y no importaba lo que hubiera detrás. Lo único que quedaba por hacer era cruzar y descubrir qué les esperaba. De repente, una figura se materializó frente a ellos, casi como un espectro, su forma difusa e indeterminada. Sus ojos brillaban con una luz propia, como dos estrellas en la oscuridad, y su presencia parecía arrastrar el aire hacia él. La familia se quedó quieta, paralizada por la visión. La figura habló con una voz que resonaba en el aire, profunda y resonante, como si viniera de un lugar lejano. ¿Están listos para lo que viene? La pregunta, simple pero llena de peso, flotaba en el aire mientras la figura los observaba, como si esperara una respuesta que cambiaría todo. Capítulo 8. El umbral de lo eterno. El rostro de la figura se iluminó tenuemente, revelando facciones que parecían estar más allá del tiempo y el espacio, como si su existencia misma perteneciera a una era distinta, a un plano más elevado de comprensión. No era humano, ni tampoco animal, pero emanaba una presencia tan profunda que la familia sintió que todo lo que conocían se desvanecía. La realidad misma parecía haberse desintegrado, dando paso a una nueva dimensión, una que ellos no estaban preparados para entender. La madre, abrazando al hermano menor con una fuerza que intentaba protegerlo, miró al ser con ojos llenos de miedo y desconfianza. El miedo era palpable, se podía cortar con un cuchillo, y aunque sus cuerpos temblaban, había algo dentro de ellos que no les permitía retroceder. La puerta había sido abierta, y no había forma de volver atrás. ¿Quién eres?, preguntó el padre, con voz grave, aunque su alma temblaba. La figura no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos profundos se posaron en cada uno de ellos, como si estuviera escaneando su ser, descifrando sus pensamientos más ocultos, sus miedos, sus deseos más íntimos. Fue como si cada uno de ellos estuviera siendo desnudado por esa mirada que no tenía compasión. El hermano mayor, que había estado callado hasta entonces, se adelantó un paso, su corazón palpitando con una mezcla de valentía y desesperación. El deseo de conocer la verdad, de enfrentar lo desconocido, lo empujaba a seguir adelante. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz firme, aunque en sus ojos brillaba la incertidumbre. La figura sonrió levemente, y ese gesto, aunque pequeño, pareció arrastrar consigo una avalancha de pensamientos y emociones en los miembros de la familia. Era como si cada uno de ellos tuviera que enfrentar una verdad fundamental, una que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. No soy quien ustedes creen que soy, respondió la figura, su voz un susurro etéreo, pero cargada de una fuerza tan grande que parecía sacudir los cimientos mismos de la casa. Pero he estado esperándolos, cada uno de ustedes, desde tiempos que ni ustedes pueden imaginar. La madre, incapaz de soportar más, apretó al hermano menor contra su pecho, como si intentara protegerlo de una verdad que aún no podía comprender. El miedo era una sombra que la cubría, envolviéndola en un abrazo helado. ¿Esperándonos para qué?, preguntó el padre, pero en su voz también había una creciente desesperación. El desconcierto se convertía en angustia mientras las palabras de la figura calaban en sus corazones. La figura pareció reflexionar por un momento, como si sopesara la pregunta, antes de responder con una claridad inquietante. ¿Para qué crucen este umbral? Para que entiendan lo que hay al otro lado. Pero cada uno de ustedes debe estar preparado, pues lo que descubrirán no tiene marcha atrás. El conocimiento que buscan tiene un precio. Y deben decidir si están dispuestos a pagar ese precio. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos. ¿Qué precio? ¿Qué significaba esa afirmación? Cada uno de ellos se vio a sí mismo en ese instante, atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el terror a lo que esa verdad podría significar. El hermano mayor, cuya determinación no había flaqueado, sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si todo a su alrededor estuviera saturado de una carga invisible,
lista para ser liberada. La figura avanzó un paso hacia ellos, y aunque no se movía con rapidez, su presencia era tan abrumadora que pareció acortar la distancia entre ellos en un parpadeo. Sus ojos, llenos de un poder antiguo y profundo, brillaron con una intensidad indescriptible. Era como si les hablara directamente a sus almas, como si les ofreciera una visión fugaz del vasto e infinito universo, algo tan grandioso y aterrador que no podían comprender. Todo lo que han vivido hasta ahora, todo lo que creen saber, todo lo que creen ser, no es más que una pequeña chispa en la vastedad de la existencia. Yo les ofrezco la oportunidad de ver más allá, de comprender lo que hay detrás del velo, pero deben decidir. El conocimiento puede liberar, pero también puede destruir. ¿Están listos para eso? Las palabras de la figura flotaban en el aire, pero su peso se sentía como una carga física. La familia se encontraba en el límite de un precipicio, mirando hacia lo desconocido, hacia algo que ni siquiera podían imaginar. El hermano menor, que aún temblaba entre los brazos de su madre, miraba fijamente a la figura. En sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad infantil y temor visceral, mientras el hermano mayor parecía más resuelto que nunca. ¿Qué pasa si no estamos listos?, preguntó la madre, su voz quebrada, casi suplicante. Había algo en ella que no deseaba conocer la verdad, que temía el peso de lo que esa revelación pudiera significar para su familia. La figura se detuvo un momento, su mirada fija en ella. Luego, sin prisa, respondió: el conocimiento no espera. El umbral permanecerá abierto, pero no por mucho tiempo. El tiempo es una ilusión, y lo que está por venir es inevitable. Ustedes son los que deben decidir cuándo cruzar, y qué hacer con lo que descubrirán. Pero recuerden, la ignorancia es una comodidad pasajera. El despertar es la verdadera prueba. Con esas últimas palabras, la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire mismo. El espacio, que se había sentido tan denso y cargado de tensión, volvió a la normalidad, aunque nada en sus corazones volvió a ser lo mismo. El silencio llenó el pasillo, y la puerta sellada, que había permanecido abierta, parecía invitarles a dar un paso hacia lo desconocido. La familia, paralizada por la magnitud de lo que había sucedido, intercambió miradas. Nadie hablaba. No hacía falta. Cada uno de ellos sabía, de alguna manera inexplicable, que el destino estaba sellado. Habían cruzado un umbral, y ahora ya nada podría ser igual. Capítulo 9. La respuesta que se espera. El sol, esa luz apacible y cálida que había llenado la casa de vida, ahora parecía una presencia distante y casi indiferente. Los rayos, que antes atravesaban con suavidad las cortinas, se diluían en el aire pesado de la casa, como si ya nada pudiera llegar a iluminar lo que había quedado atrás. En el umbral donde la figura había desaparecido, un vacío ominoso se extendía. Era como si la casa misma hubiera dejado de respirar, como si estuviera aguardando, expectante, algo que aún no llegaba. Los miembros de la familia se habían quedado inmóviles durante horas. Nadie se atrevió a pronunciar palabra alguna, como si sus bocas estuvieran selladas por el miedo y la incertidumbre. Solo el sonido de la respiración, ahora agitada en algunos de ellos, llenaba el espacio. La madre, con los ojos fijos en el rincón donde la figura había estado, buscaba respuestas, pero no las encontraba. El silencio era un muro impenetrable. Unos minutos antes, su vida había sido solo eso, vida. Una existencia sencilla, sin mayores complicaciones. Pero ahora, ante el desconocido, ante lo inexplicable, se encontraba sumida en un caos de pensamientos que no podía ordenar. ¿Y ahora qué?, preguntó el hermano menor, su voz quebrada, pero con una sinceridad tan pura que golpeó el aire con la fuerza de un trueno. Sus ojos, llenos de miedo, miraban a su madre, esperando una respuesta, algo, cualquier cosa que los orientara en medio de la oscuridad que parecía envolverlos. La madre lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desconcierto. No podía darle una respuesta. No podía decirle que todo iba a estar bien, cuando ella misma no lo creía. Las palabras se ahogaban en su garganta, y la angustia que sentía era tan grande que le impedía pensar con claridad. No lo sé, respondió finalmente, con una voz que sonó más como un susurro que como una afirmación. Ni siquiera ella sabía si la respuesta que acababa de dar era lo que realmente sentía. Pero en ese momento, esa fue la verdad. La verdad que resonaba en cada rincón de la casa, en cada uno de los corazones que palpitaban con miedo.
El hermano mayor, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía haberse sumido en sus pensamientos. Había algo en su interior, una especie de conflicto que lo había dejado en un estado de alerta constante. Aunque su mirada era decidida, algo lo detenía. Algo lo mantenía a la espera, como si estuviera aguardando la señal correcta, como si necesitara una guía para dar el siguiente paso. «Debemos hacer algo», dijo, por fin, rompiendo el pesado silencio. Su voz sonaba baja, pero tenía un tono de resolución, como si ya hubiera tomado una decisión que ninguno de ellos se atrevía a verbalizar. «¿Hacer qué?», preguntó la madre, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba ante la inminente pregunta. La incertidumbre que flotaba en el aire parecía tan densa que la respiración le era difícil. El hermano mayor, mirando a su familia con intensidad, se acercó a la puerta cerrada. Sus manos, aunque temblorosas, se posaron sobre la madera con firmeza. Había algo en él, algo que había cambiado, algo que había despertado dentro de él. No sabía exactamente qué era, pero sentía que debía enfrentar lo que estaba detrás de esa puerta que la figura había señalado. La figura nos dijo que estábamos esperando algo, continuó. Algo que no entendemos todavía, pero algo que debe suceder. Tal vez la respuesta está ahí. Tal vez lo que estamos buscando está esperando ser descubierto, y nosotros somos los que debemos encontrarlo. Las palabras del hermano mayor resonaron en el aire, y algo se movió en el corazón de la madre. Aunque no comprendía por completo lo que su hijo quería decir, comprendió que era el momento de actuar. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido, de aceptar la verdad que se les había ofrecido. El padre, que había estado observando todo en silencio, habló por fin, su voz grave y profunda. «No podemos quedarnos aquí, esperando. La figura nos dio una advertencia, nos ofreció un conocimiento, pero ese conocimiento no puede ser absorbido si no tomamos la decisión de buscarlo, de enfrentarlo. No podemos quedarnos paralizados, mirando hacia el futuro sin hacer nada». Con esas palabras, el aire que los rodeaba pareció moverse, como si el espacio se abriera ante ellos. La casa, antes silenciosa y estancada, parecía cobrar vida nuevamente. Pero la pregunta seguía presente. ¿Estaban dispuestos a cruzar esa línea, a enfrentar lo desconocido, a descubrir lo que yacía detrás de todo lo que conocían? La familia se reunió frente a la puerta cerrada, sin palabras, pero con la convicción de que algo fundamental debía suceder. En sus corazones había una mezcla de valentía y terror, pero también una fuerza interior que no podía ser ignorada. La puerta, ante ellos, ya no era solo un objeto físico. Era el umbral hacia algo que cambiaría sus vidas, algo que tal vez nunca podrían comprender por completo. Pero era algo que necesitaban explorar. Y en ese preciso momento, mientras sus manos se alzaban para abrir la puerta, un extraño silencio se apoderó de la casa, como si todo estuviera esperando, conteniendo el aliento. La familia, con un paso firme y un destino incierto, se preparaba para cruzar el umbral de lo que no podían aún comprender. Pero sabían una cosa: al otro lado de esa puerta, una nueva realidad les esperaba. Y no podían dar marcha atrás. Capítulo 10. El eco del despertar. El aire parecía volverse espeso conforme la puerta se abría lentamente. Era como si, con cada centímetro que cedía, el tiempo mismo se desmoronara, dejando atrás las certezas que hasta ese momento habían definido su existencia. La casa, ese refugio familiar, que por años había sido un lugar seguro y conocido, ahora era solo una prisión de dudas y temores. Más allá de esa puerta, lo desconocido se extendía, invitándolos a dar un paso hacia lo que solo podían imaginar. La familia se encontraba allí, parada en ese umbral, sintiendo cómo las fuerzas invisibles que los rodeaban comenzaban a cambiar. Sus respiraciones se entrelazaban en la quietud del momento. No sabían si deberían estar emocionados o aterrados, pero lo que sí sabían con certeza era que no podían volver atrás. Ya no había marcha atrás. La puerta, que había sido solo un objeto físico, ahora parecía ser el símbolo de una decisión irreparable. El hermano mayor fue el primero en cruzar el umbral, su pie avanzando con cautela, pero también con una determinación férrea. Como si en ese acto se liberara de un peso interno que hasta ese momento había cargado en su alma. Los demás lo siguieron, lentamente, como si la gravedad misma los arrastrara hacia adelante. Cada uno, a su manera, enfrentaba sus propios miedos, sus propios deseos de entender. El padre,
Con su mirada fija en el futuro incierto, caminó con una resolución que solo un hombre de su experiencia podía tener. La madre, aunque aún temblando, sentía la necesidad de avanzar por el bien de su familia, por esa protección que su instinto maternal nunca había dejado de guiar. Al cruzar la puerta, el escenario que los recibió no era ni lo que esperaban ni lo que temían. No había monstruos ni figuras sombrías, pero tampoco una paz reconfortante. En su lugar, lo que encontraron fue un vasto campo de niebla. El aire era frío y húmedo, y el horizonte parecía difuso, como si las fronteras entre lo real y lo irreal se hubieran desdibujado. No había señales de vida, pero tampoco de muerte. Era un vacío, un lugar suspendido entre mundos. La familia se detuvo por un momento, mirando a su alrededor con cautela. No sabían si seguir avanzando o permanecer donde estaban. La niebla parecía retenerlos, envueltos en una quietud densa que era difícil de soportar. Pero fue el hermano menor quien rompió el silencio, su voz resonando con una claridad inesperada en el vacío que los rodeaba. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó, mirando a sus padres, a sus hermanos. La inocencia de sus palabras contrastaba con la gravedad del momento, como si su voz fuera el eco de todas las preguntas no respondidas que aún flotaban en el aire. La madre lo miró, sin poder encontrar una respuesta inmediata. Sus ojos, llenos de una mezcla de desesperación y amor, solo podían ofrecerle un gesto de consuelo. No sabía qué hacer, no podía explicarle lo que sucedía, pero lo que sí sentía con claridad era que ya no había vuelta atrás. Las respuestas, de alguna manera, debían encontrarse allí, en ese paisaje enmarañado de niebla y silencio. Fue el hermano mayor quien, después de una pausa, se adelantó nuevamente, su paso firme a pesar del desconcierto que todos compartían. «No lo sé, pero creo que este es el lugar donde tenemos que estar. Aquí, en esta niebla, hay algo que debemos descubrir. Algo que no entenderemos de inmediato, pero que nos llevará a una comprensión más grande». Su voz, aunque baja, llevaba consigo una autoridad que hacía que las palabras se sintieran inevitables. Era como si el tiempo hubiera comenzado a moverse de nuevo, pero ahora, a su propio ritmo, en un espacio donde las reglas de la lógica parecían ya no aplicarse. Los demás, aunque vacilantes, lo siguieron. No tenían otra opción. Cada uno de ellos sentía la necesidad de avanzar, como si el destino los empujara hacia algo mayor, algo trascendental. Mientras avanzaban, la niebla parecía cambiar. No se disipaba, pero se volvía más ligera, como si el aire mismo respondiera a su presencia. A medida que avanzaban, pequeños destellos de luz comenzaron a aparecer, brillando como si fueran estrellas lejanas. Pero no eran estrellas. Eran luces, pequeñas chispas de algo que solo podían percibir vagamente, como si la propia realidad estuviera construyéndose ante ellos. «¿Lo ven?», preguntó el padre, señalando una de las luces que flotaba frente a ellos. Su voz, que antes había estado cargada de incertidumbre, ahora mostraba una curiosidad creciente. El hermano mayor asintió, su rostro iluminado por el reflejo de una de las luces. Había algo en ese destello, algo que les hablaba directamente a sus corazones, como si les estuviera guiando hacia algo. «Esto es», comenzó a decir, pero las palabras se desvanecieron antes de que pudiera completarlas. Sabía lo que quería decir, pero no podía expresarlo. Aquella sensación de saber sin entender era indescriptible. Todo lo que había sido antes parecía irrelevante ahora. Lo único importante era lo que estaba por venir. Poco a poco, las luces se fueron haciendo más intensas, más cercanas, hasta que llegaron a un punto en que la niebla se disipó casi por completo, revelando un paisaje que desbordaba la imaginación. Un campo inmenso, cubierto de flores brillantes que emitían una luz propia, como si la naturaleza misma hubiera despertado de un sueño largo. El cielo, ahora despejado, mostraba un tono azul profundo que nunca antes habían visto, y el aire olía a algo que no podían identificar, algo puro y nuevo. Al fondo, en el horizonte, se alzaba una figura, inmensa y luminosa, que parecía estar esperando. Era la misma figura que habían visto antes, pero ahora, en este nuevo mundo, la presencia de esa entidad no era temible, sino acogedora. La familia, asombrada, avanzó hacia ella, sintiendo como la sensación de paz que emanaba de la figura los envolvía. La figura no hablaba, pero su presencia era suficiente. No necesitaba palabras. Con cada paso que daban, sentían como algo dentro de ellos se despertaba, como sus mentes comenzaban a despejarse,
y sus corazones se llenaban de una comprensión profunda, casi ancestral. Al llegar frente a ella, el hermano mayor fue el primero en hablar. «¿Qué es este lugar?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta concreta. Sabía que las palabras no podrían describir lo que estaban sintiendo. La figura, sin moverse, parecía sonreír con una calma que solo los seres más sabios pueden transmitir. Entonces, por fin, una voz, suave pero poderosa, resonó en sus mentes. «Este es el lugar donde todo comienza, y donde todo regresa. Aquí, la realidad y el sueño se funden. Aquí está la respuesta, pero también la pregunta. Solo aquellos que cruzan el umbral con el corazón abierto pueden comprender. Y ahora, ustedes están listos para entender». La familia, frente a esa figura que representaba lo que no podían aún comprender, sintió que sus vidas, sus destinos, todo lo que había sido hasta ese momento, se unían en ese instante. El futuro ya no parecía tan incierto. Habían dado el primer paso, y sabían que todo lo que vendría a partir de ahora sería parte de algo mucho más grande que ellos mismos. El despertar había comenzado. Capítulo 11. La travesía del infinito. La luz que emanaba del horizonte parecía tener la capacidad de diluir el peso del tiempo. Con cada paso, la familia se adentraba más en el paisaje onírico, como si estuvieran atravesando una dimensión que desafiaba cualquier noción que tuvieran sobre la realidad. Las flores que los rodeaban seguían brillando con una intensidad sobrenatural, sus colores tan vivos y puros que los ojos humanos no sabían cómo catalogarlos. No eran simples colores, sino emociones y sensaciones convertidas en materia. Al caminar, el hermano menor, el que siempre había sido el más curioso y soñador, comenzó a preguntar en voz baja. «¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando realmente?». Nadie respondió de inmediato. Las palabras se quedaban atrapadas en las gargantas de los demás, como si, por fin, comprendieran que no existían respuestas fáciles en este lugar. La duda que antes los había acompañado, la duda que había nacido en sus corazones como una sombra, ahora se disipaba. El miedo a lo desconocido comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de asombro tan profunda que los invadía por completo. El padre, con la mirada fija en el horizonte, donde la figura luminosa seguía aguardándolos, comenzó a caminar más rápido, como si sintiera la necesidad de llegar más pronto a su destino. El sudor comenzaba a empapar su frente, pero no de ansiedad, sino de un tipo de esfuerzo nuevo, casi místico, como si cada paso fuera una revelación más cercana. En su interior, las preguntas seguían sin respuestas. Había momentos, antes de cruzar la puerta, en los que él había creído tener toda la comprensión del mundo. Sabía lo que era la familia, el amor, el dolor. Creía que conocía el significado de todo. Pero aquí, en este lugar más allá de la lógica, comenzó a darse cuenta de que lo que pensaba saber era solo una frágil superficie sobre un océano de lo desconocido. Se preguntaba si algún día encontraría una respuesta a esas preguntas tan fundamentales, o si simplemente las preguntas mismas serían su salvación. De pronto, el aire comenzó a cambiar. La calma absoluta que los había rodeado hasta entonces se transformó. Un viento suave comenzó a levantarse, acariciando sus rostros y sus cabellos, pero no era un viento normal. Era un viento cargado de algo intangible, de una fuerza que parecía susurrar secretos al oído. Como si el viento mismo fuera portador de sabiduría ancestral. La madre, que siempre había sido la más perceptiva de todos, cerró los ojos por un instante, absorbiendo el cambio en el ambiente. La sensación de estar conectada con todo lo que existía la invadió, como si sus propios latidos se sincronizaran con los del universo. Sintió que el tiempo, ese concepto que había dado por sentado, ya no existía aquí. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora, las penas y las alegrías, se fundieran en un solo momento eterno. «Hay algo más aquí», dijo en voz baja, pero con una claridad tan profunda que parecía resonar en el aire. La familia la miró, y sin necesidad de más palabras, todos comprendieron. No era solo un paisaje. No era solo un viaje físico. Estaban transitando a través de algo mucho más grande, algo espiritual, algo que los unía no solo entre ellos, sino con toda la existencia. Se dieron cuenta de que ese viaje los estaba transformando por dentro. A medida que avanzaban, los destellos de luz se fueron haciendo más brillantes, más cercanos, y finalmente, llegaron al pie de una montaña. En la cima, una figura se alzaba, aún más grande y luminosa que las anteriores.
Era una presencia sin forma, algo que no podían describir con palabras, pero que les transmitía una sensación de paz absoluta, como si estuvieran ante el origen de todo lo que existía. Su luz no cegaba, sino que iluminaba con suavidad, bañándolos en una claridad que no dolía, sino que sanaba. El hermano mayor, que había sido el primero en dar el paso hacia el umbral de la puerta, ahora sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento lo había llevado a este instante. Era como si cada respiración, cada paso, cada decisión, estuviera predestinado a culminar allí, frente a esa figura. No necesitaba hablar, porque sentía que todas las respuestas que había buscado durante su vida se desvelaban ante él en ese preciso momento. Se acercaron lentamente, como si la gravedad misma los atrajera, pero sin la sensación de ser arrastrados. Era una fuerza amable, una fuerza que los invitaba a acercarse, no con prisa, sino con serenidad. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, la figura habló, no con palabras, sino con una vibración que recorrió sus cuerpos, penetrando en sus mentes y corazones. Habéis cruzado el umbral de la comprensión. Ahora, ya no hay retorno. Lo que buscáis es lo que sois, y lo que sois es parte de lo que todo es. Las palabras no fueron solo sonidos, eran una melodía que resonaba en lo más profundo de sus almas. En ese momento, comprendieron que todo lo que habían vivido, todo lo que habían sentido, no era más que una preparación para este encuentro. La figura los estaba guiando a una comprensión mucho más allá de lo que podían concebir. Ellos mismos eran la respuesta. Un silencio profundo y absoluto llenó el aire. No había necesidad de más palabras, porque en ese silencio comprendieron todo. El amor, la pérdida, el sufrimiento, la alegría, todo tenía un propósito, todo estaba interconectado. Ellos eran parte de algo infinito, algo que no podía ser descrito, pero que, sin embargo, era profundamente conocido. Y entonces, uno por uno, comenzaron a comprender su lugar en el mundo, su conexión con todo lo que existía. El miedo desapareció, la ansiedad se desvaneció, y lo único que quedaba era una sensación de paz infinita. Habían encontrado lo que siempre habían buscado, pero lo que más los sorprendió fue que lo que encontraron no estaba fuera de ellos, sino dentro. La familia se miró, sabiendo que ya no eran los mismos. Habían cambiado, se habían transformado, y, sin embargo, sentían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. No sabían qué les depararía el futuro, pero ya no importaba. Lo único importante era que, ahora, sabían que estaban conectados con algo mucho más grande que ellos mismos. Con una última mirada a la figura luminosa, comenzaron a caminar nuevamente. Esta vez, no hacia lo desconocido, sino hacia el regreso, hacia el mundo que conocían. Pero sabían que, aunque volvieran, nada sería igual. El viaje interior que habían emprendido los había cambiado para siempre. El viento, como un susurro distante, los acompañaba. Y aunque el paisaje comenzaba a desvanecerse lentamente, ellos sabían que lo que llevaban dentro de sí mismos era eterno. Capítulo 12. El despertar de la mente. La familia siguió su camino, pero ahora todo parecía verse a través de un velo distinto. Cada paso era una nueva comprensión, una nueva revelación, como si el mundo que los rodeaba hubiera cobrado un matiz de significado profundo e inmutable. Ya no caminaban con la urgencia de antes, ni siquiera con la sensación de tener que llegar a algún lugar específico. El viaje se había convertido en una experiencia de transformación, de conexión con algo mucho más grande que ellos mismos. Y aunque el paisaje continuaba cambiando, cada rincón ahora les hablaba en susurros que solo sus corazones podían escuchar. La madre, siempre la más sensible, fue la primera en notar que el aire había cambiado. Ya no era ese viento sutil y ligero que los acariciaba como una caricia suave. Ahora, el viento tenía una fuerza renovada, como si las corrientes del universo mismas estuvieran siendo canalizadas hacia ellos. Cada ráfaga parecía traer consigo una nueva pregunta, una nueva interrogante sobre la vida, el amor y la existencia misma. ¿Qué es lo que nos queda por entender?, preguntó en voz baja, casi para sí misma, mientras se detenía para observar el horizonte. El hermano menor, aún con la chispa de la curiosidad brillando en sus ojos, se acercó a ella con la intención de compartir su reflexión, pero algo le detuvo. En ese momento, un cambio en el ambiente se hizo evidente. La luz que antes parecía suave y cálida comenzó a tornarse más intensa, más brillante. Y, por un instante, todo pareció desvanecerse: el tiempo, el espacio,
incluso las formas de las cosas. Lo único que quedaba era una sensación indescriptible, como si el mundo entero hubiera sido suspendido en un éxtasis eterno. La figura luminosa, que había guiado a la familia hasta este punto, volvió a aparecer, esta vez de manera más definida, más cercana. Sin embargo, no era la misma presencia que habían encontrado en la cima de la montaña. Era más etérea, más como un reflejo del infinito, algo que no podía verse ni entenderse completamente, pero que, al mismo tiempo, lo abarcaba todo. Con una calma que parecía tener siglos de sabiduría, la figura les habló, y esta vez sus palabras penetraron en lo más profundo de sus mentes. Has viajado lejos, pero el viaje más grande aún está por comenzar. El despertar de la mente es el último desafío, porque una vez que comprendas que todo lo que percibes está interconectado, el velo de la ignorancia caerá. Lo que ahora buscas fuera de ti es lo que has tenido dentro de ti todo el tiempo. El padre, que hasta ahora había guardado un silencio reverencial, sintió como si una corriente eléctrica pasara a través de él. Sus manos temblaron, pero no de miedo, sino de una comprensión más profunda. La verdad le golpeó de manera repentina, como una revelación trascendental. ¿Y cómo podemos despertar completamente?, preguntó, su voz más fuerte que nunca, aunque todavía llena de asombro. La figura no respondió con palabras esta vez. En su lugar, extendió sus manos, y el aire alrededor comenzó a vibrar, como si las moléculas mismas del espacio estuvieran despertando. La vibración se hizo más fuerte, casi palpable, y de repente, las raíces de un árbol cercano comenzaron a elevarse del suelo, desvelando en su interior una serie de símbolos ancestrales, escritos con la misma luz que emanaba de la figura. Lo que ves es un reflejo del universo, dijo la figura, mientras los símbolos comenzaban a danzar en el aire, como si estuvieran contándoles la historia del mundo mismo. Este es el lenguaje olvidado, el lenguaje que conecta la mente humana con la totalidad de la existencia. Cuando puedas comprenderlo, cuando tu mente se abra a estas energías, entonces el despertar será total. Las raíces del árbol, que ahora flotaban frente a ellos, comenzaron a transformar los símbolos en imágenes, en visiones fugaces. Vieron en ellas los momentos clave de sus vidas, los momentos de amor y pérdida, los momentos de lucha y superación. Pero también vieron imágenes de otras vidas, de otras almas que habían pasado por los mismos ciclos. Era como si, al observar esas visiones, pudieran entender que sus vidas no eran más que un hilo entrelazado con los de los demás. Era la interconexión de todo, el hilo invisible que unía cada ser, cada experiencia, cada acción en una cadena interminable. Y mientras observaban las visiones, algo dentro de ellos cambió. Un nuevo entendimiento, uno mucho más allá de la comprensión intelectual, comenzó a nacer en sus corazones. El hermano mayor, que había sido el primero en aceptar la idea de este viaje, sintió como su alma se expandía, como se fundía con las visiones que flotaban a su alrededor. Se dio cuenta de que el despertar no era un destino, sino un proceso continuo, un flujo interminable hacia algo más grande. El miedo que alguna vez había tenido hacia lo desconocido ahora se había disuelto, como niebla frente al sol. La madre, por su parte, sintió que la conexión con todo lo que existía le daba una paz indescriptible. Ya no había dolor, ni tristeza, ni soledad. Todo era uno. La figura frente a ellos, la vibración en el aire, todo era solo una manifestación de ese amor universal que unía todo lo que existía. El hermano menor, con los ojos abiertos de par en par, miraba las visiones que pasaban a su alrededor, consciente de que no solo estaba presenciando algo extraordinario, sino que, de alguna manera, estaba participando en él. A través de sus ojos, el mundo entero estaba siendo renovado, como si cada segundo fuera una oportunidad para empezar de nuevo. Finalmente, cuando las visiones comenzaron a desvanecerse, la figura luminosa volvió a hablar. Ahora sabéis lo que tenéis que saber. La mente humana es más poderosa de lo que habéis imaginado. El despertar ha comenzado, pero recordad, el viaje nunca termina. Solo cuando podáis ver el mundo como una extensión de vosotros mismos, solo entonces comprenderéis el verdadero significado de la vida. Con estas palabras, la figura se desvaneció, y el viento volvió a calmarse. La familia, aunque silenciosa, sabía que algo fundamental había cambiado en ellos. Ya no veían el mundo con los mismos ojos. Habían despertado, y con ese despertar, una nueva vida comenzaba, una vida en la que no había límites, ni tiempos, ni fronteras. El sol brillaba ahora con una intensidad reconfortante,
y el paisaje, aunque diferente, seguía siendo hermoso. Y mientras caminaban, sabían que el viaje interior, ese que había comenzado mucho antes de este encuentro, continuaría siendo el mayor desafío y la mayor bendición que podían experimentar. Capítulo 13. La travesía del silencio. El eco de las palabras de la figura luminosa resonaba en sus corazones, pero ya no como una lejana reflexión, sino como un rugido interno que les impulsaba a continuar, a ir más allá. La atmósfera que rodeaba la familia había cambiado por completo. Ya no había urgencia, ni prisa. El tiempo había perdido su poder sobre ellos. El viaje ahora no era hacia un destino, sino hacia el interior, hacia las profundidades de sus propias almas. El silencio que los rodeaba se convirtió en el maestro más sabio de todos. Al principio, parecía un vacío incómodo, como si faltara algo, pero con el paso del tiempo, comenzaron a comprender que el silencio no era ausencia, sino una presencia llena de significado. En cada paso que daban, en cada respiración, el silencio les enseñaba nuevas verdades. La madre, que siempre había sido la más conectada con las emociones del grupo, fue la primera en percibir que el silencio no era solo una pausa entre las palabras, sino una forma de comunicación más profunda. Era un lenguaje sin sonidos, sin gestos, que solo podía ser entendido por aquellos dispuestos a escuchar con algo más que sus oídos. Sentía que el universo le hablaba, no a través de la voz, sino a través de la quietud. El silencio, murmuró para sí misma, es el espacio en el que las respuestas emergen, es la conciencia de todo lo que existe. A su lado, el padre, quien había llevado el liderazgo de la familia en los primeros días del viaje, ahora parecía perdido en una reflexión más profunda que la que había tenido en su vida anterior. El silencio también lo había transformado, haciendo que su mente ya no se aferrara a las viejas ideas de control y lógica. En su lugar, se encontraba buscando algo más, algo que solo podría ser entendido al dejar ir todo lo que había conocido hasta ahora. La rendición se había convertido en su nuevo desafío. El hermano mayor, aunque aún desconcertado por la magnitud de lo que habían experimentado, comenzó a entender que el viaje no solo era físico. A través del silencio, se dio cuenta de que todo el camino recorrido había sido una preparación para un despertar más profundo. Los recuerdos de las visiones anteriores, aquellos símbolos ancestrales, se deslizaban en su mente como piezas de un rompecabezas, buscando su lugar correcto. Y mientras se dejaba llevar por el silencio, algo dentro de él comenzó a calmarse, como si cada pensamiento errante finalmente se hubiera asentado en el lugar que le correspondía. El hermano menor, siempre inquieto y lleno de preguntas, se dio cuenta de que ahora el silencio le ofrecía respuestas que su mente no podía comprender, pero su corazón sí podía sentir. Era como si los secretos del universo se desplegaran ante él, no en palabras o imágenes, sino en sensaciones. El silencio había hecho que la realidad adquiriera un color nuevo, un brillo que antes le había pasado desapercibido. La familia caminaba, pero sus pasos eran lentos, meditativos. Ya no se trataba de llegar a ningún lugar, sino de ser uno con el viaje mismo. Las palabras entre ellos eran pocas, pero cada una parecía contener una carga de sabiduría infinita. La naturaleza que los rodeaba también parecía haber entrado en este estado de silencio, como si todo en el mundo hubiera comenzado a respirar con ellos. Un día, mientras cruzaban un río tranquilo, las aguas reflejaban el cielo despejado. Las piedras en el lecho del río brillaban suavemente bajo el agua, y el sonido del agua corriendo era un susurro, casi imperceptible, que se fundía con el silencio que los rodeaba. El hermano mayor se detuvo un momento para observar el flujo del agua. ¿Alguna vez pensaron que el agua podría enseñarnos algo?, preguntó, sin esperar realmente una respuesta, solo para romper el silencio de una manera casi filosófica. La madre se acercó, mirando fijamente el agua. Es curioso, comenzó. El agua siempre encuentra su camino. No se resiste. Se adapta, se curva, sigue su curso. Así es la vida, ¿no es cierto? A veces intentamos luchar contra las corrientes, pero lo que realmente necesitamos es aprender a fluir. El padre, quien siempre había sido más práctico en su forma de pensar, dejó escapar una sonrisa melancólica. Quizás el silencio también sea esa corriente, dijo, un flujo que no se puede resistir, sino que hay que dejar que nos lleve, aunque no sepamos a dónde. El hermano menor, que aún no comprendía todas las implicaciones de las palabras de su madre y su padre, asintió con la cabeza. Para él, las aguas del río no solo fluían, sino que parecían contar una historia que resonaba en su alma,
como si la naturaleza misma estuviera conectada con algo mucho más grande que ellos mismos. El viaje continuó, y a medida que avanzaban, el silencio se volvió más profundo, más omnipresente. Ya no había necesidad de hablar. Cada uno de ellos estaba sumido en su propio proceso de transformación, y a través del silencio, entendían que no había respuestas definitivas. El despertar no era algo que pudiera ser explicado, sino algo que debía ser experimentado. En la quietud de la noche, cuando se reunieron alrededor de la fogata, sentían que el silencio los rodeaba con una intensidad inexplicable. El fuego crujía suavemente, como una melodía silenciosa, y el viento movía las hojas de los árboles, creando una sinfonía que solo los más atentos podían escuchar. No había necesidad de más palabras. El despertar de la mente continuaba, pero ahora no dependía de lo que decían, sino de lo que callaban. A través del silencio, la familia había aprendido a ver el mundo de una manera completamente nueva. Ya no se aferraban a las respuestas, ni a las certezas. En su lugar, aceptaban el misterio de la vida, y a través de su aceptación, el silencio se convirtió en el más grande de los maestros. Y así, en su travesía, comprendieron que el despertar de la mente no era un destino final, sino una continua expansión hacia lo infinito. La familia caminaba en el camino del silencio, y cada paso era una lección, cada instante una revelación. Capítulo 14. El ecosistema de la mente. En el sendero que atravesaba un frondoso bosque, donde los árboles parecían alcanzar el cielo con sus ramas como brazos extendidos, la familia continuaba su viaje, cada uno inmerso en el crecimiento silencioso que la travesía les estaba permitiendo. Cada día, una nueva capa del ser se iba despojando, revelando una esencia pura, como la corteza de un árbol que al ser retirada deja al descubierto su núcleo. El sol, en su descenso, iluminaba el horizonte con tonos anaranjados y dorados, filtrándose a través de las hojas. El aire, denso y fresco, parecía cargado de una energía vital, como si todo a su alrededor estuviera conspirando para proporcionarles una lección mayor. Era como si el bosque fuera consciente de su presencia, y les guiara a través de sus silenciosas enseñanzas. La madre, mientras caminaba detrás de los demás, sentía que cada paso dado sobre la tierra era un acto sagrado. Sentía la conexión profunda con la naturaleza que les rodeaba, como si su ser estuviera siendo reconfigurado por cada rincón de ese ecosistema viviente. El canto de los pájaros, las sombras que proyectaban las hojas al moverse con el viento, el crujir de las ramas caídas, todo parecía tener un propósito en ese universo que los abrazaba con su paz. Su mente, que antes había estado llena de ruido, de preguntas constantes, ahora comenzaba a calmarse. Había comprendido que el caos solo existía cuando uno no estaba dispuesto a escuchar. El eco de su respiración, profundo y constante, se convertía en un mantra que marcaba el ritmo del universo. A su alrededor, las criaturas del bosque, las pequeñas hojas caídas y las gotas de rocío que se deslizaban por la corteza de los árboles, le hablaban en su propio lenguaje, y ella empezaba a comprender. Todo es un reflejo del interior, pensó. El caos es solo la ignorancia de la mente, el desconocimiento de la verdad que ya habita dentro de nosotros. El padre caminaba a su lado, sus ojos más serenos de lo que había estado en mucho tiempo. Ya no buscaba respuestas rápidas ni certezas inmediatas. El viaje lo había transformado profundamente. Sabía que el entendimiento no venía de buscar fuera, sino de reconocer lo que ya existía en él mismo. La naturaleza lo había convertido en un espejo de todo lo que le rodeaba. La vida era un reflejo constante de la mente, y al observar el bosque, entendía que su mente, antes vista como un caos tumultuoso, ahora era como el ecosistema que tenía ante sus ojos, diverso, vasto, pero completamente interconectado. Todo lo que existe dentro de mí es un ecosistema, murmuró, como si pensara en voz alta. Y todo en mi mente está conectado. Los pensamientos, las emociones, los recuerdos, las creencias, todos juegan un papel. Todos necesitan coexistir en armonía, al igual que los elementos del bosque. Si una parte de mí se ve alterada, todo se desestabiliza. El hermano mayor, mientras observaba la interacción entre su padre y madre, comenzó a reflexionar sobre lo que había dicho el padre. Era cierto, pensó. Cada uno de nosotros era un ecosistema en sí mismo, un microcosmos dentro de un universo vasto e infinito. ¿Por qué había vivido tantos años buscando respuestas en cosas externas, cuando todo lo que necesitaba estaba dentro de sí mismo? El joven se agachó un momento y recogió una piedra del suelo.
La observó con detenimiento. ¿Por qué nos empeñamos en entender el todo cuando ni siquiera comprendemos las pequeñas partes que lo componen?, se preguntó, lanzando la piedra al aire y observando su caída. Cada fragmento es único, pero todos forman algo mucho más grande. Quizás mi mente, mis pensamientos, también son solo fragmentos de algo mucho mayor. El hermano menor, inquieto como siempre, sentía que algo en su interior comenzaba a transformarse. No podía comprender todas las palabras sabias que escuchaba, pero sentía que había algo más allá de la simple comprensión racional. Los sentimientos de armonía, de unidad, de pertenencia, se estaban sembrando en su corazón, como una semilla que, en algún momento, brotaría para mostrarle toda su esencia. Sin embargo, sabía que aún faltaba tiempo, que aún debía caminar y aprender, pero ya no sentía el apuro que antes lo dominaba. El camino los llevó a un claro en el bosque, donde la luna comenzaba a alzarse con una luz suave, casi mística, sobre el paisaje. En ese momento, el silencio que tanto los había acompañado los envolvía con una mayor intensidad. La familia se sentó en el suelo, rodeada por la quietud nocturna. Ninguno de ellos habló. No hacía falta. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, y el cielo estrellado les ofrecía la vasta inmensidad del universo. Un destello de comprensión comenzó a iluminar la mente de cada uno. Habían llegado a la última etapa del viaje interior. No era solo un camino hacia el exterior, hacia las montañas lejanas o hacia las respuestas del universo. El verdadero viaje era el que había tenido lugar en su interior. Todo lo que habían experimentado, cada paso, cada desafío, cada visión y cada reflexión, había sido una oportunidad para comprender las múltiples capas de su ser. Y ahora, al estar juntos bajo la luna, podían sentir con claridad la profunda conexión entre todos los elementos de la vida, entre la naturaleza, el cosmos, y ellos mismos. De pronto, el hermano menor, con su inocencia característica, miró a la luna y dijo en voz baja: ¿y si todo esto no es más que un sueño? Un sueño que estamos viviendo juntos. Todos lo miraron, pero no había incredulidad en sus ojos. El padre sonrió, la madre asintió con serenidad, y el hermano mayor comprendió que, en cierto modo, el joven había tocado una de las verdades más profundas. Quizás, dijo el padre, todo lo que experimentamos, todo lo que somos, es solo una manifestación del sueño eterno del universo. Pero lo más importante es cómo elegimos vivir ese sueño. En ese momento, bajo el manto estrellado del cielo, se dieron cuenta de que no necesitaban buscar respuestas en palabras, en ideas o en explicaciones. La vida era un misterio que solo se podía comprender al vivirla con atención, con conciencia, y con la aceptación de que, como el ecosistema de la mente, todo se conecta, todo es parte de un todo más grande, y todo tiene su propósito, aunque no siempre pueda ser comprendido. Y así, sin más palabras, la familia permaneció en el claro, cada uno inmerso en su propia meditación, escuchando el susurro del viento y observando las estrellas, sabiendo que, aunque no conocían todos los secretos del universo, eran una pequeña parte de su vasto y eterno tejido. Capítulo 15. El último despertar. La mañana se asomaba tímidamente, bañando con su luz tenue la vasta extensión de la selva. El cielo, teñido de rosados y lilas, parecía una tela de lienzo donde las primeras pinceladas del sol apenas comenzaban a disipar la oscuridad. La familia, después de noches cargadas de introspección, ahora se encontraba ante la última etapa de su viaje. Los ecos de la naturaleza aún susurraban a través de los árboles, pero había algo diferente en el aire, una sensación inconfundible de cierre, como si cada paso hacia adelante fuera el último eslabón de una cadena interminable. A lo lejos, los árboles comenzaban a separarse, como si el mismo bosque les abriera un paso hacia algo nuevo, algo desconocido. El sendero, antes intrincado y sinuoso, ahora se extendía ante ellos de manera más clara, como si la naturaleza hubiera decidido guiarlos hacia su destino final con mayor facilidad. El padre, con su mirada serena pero penetrante, fue el primero en percatarse de este cambio sutil. El camino se está desvelando ante nosotros, dijo, su voz calmada pero llena de una sabiduría palpable. Es como si la selva misma estuviera reconociendo que hemos llegado al final de este ciclo. La madre, que siempre había sido la más introspectiva, miró hacia el horizonte con una expresión melancólica. Su corazón latía al mismo ritmo que el viento que agitaba las hojas de los árboles cercanos, y una ligera sonrisa apareció en su rostro, como si finalmente entendiera lo que el viaje había traído consigo. El final, al parecer, no es un lugar,
sino un estado del ser, reflexionó suavemente. Cada etapa del camino nos ha transformado. No importa que el sendero se haya abierto ante nosotros, lo que importa es lo que hemos encontrado dentro de nosotros mismos. El hermano mayor, que había crecido con cada paso, observó los rostros de su familia, sabiendo que este viaje no solo les había cambiado a todos, sino que había desvelado una verdad aún mayor: el viaje interior nunca termina realmente. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por experimentar, algo más por aprender. Este camino ha sido solo una parte de un viaje sin fin, dijo con la voz tranquila de quien ha aprendido a escuchar su propio ser. Y aunque el sendero parece llegar a su fin, la verdadera aventura está en seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir buscando. El hermano menor, cuya energía y curiosidad nunca parecían agotarse, miró con fascinación el paisaje que se extendía ante ellos. Sentía una mezcla de emociones encontradas. Una parte de él deseaba seguir explorando, mientras que otra aceptaba, con una sabiduría que aún no comprendía del todo, que todo tenía su momento y su lugar. ¿Por qué este viaje tenía que terminar?, preguntó con la sinceridad de un niño que no entendía la necesidad de los finales. La madre se agachó y acarició suavemente su cabeza, como si quisiera transmitirle toda la comprensión que aún no había logrado formular con palabras. Todo tiene su tiempo, respondió, y el final no es un adiós, sino un abrazo con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos dejado atrás, y con lo que hemos dejado dentro de nosotros mismos. A veces, los finales son solo el preludio de algo nuevo. El padre, por su parte, se detuvo un momento y cerró los ojos, como si se conectara con la vibración más profunda del bosque que los rodeaba. Abrió los ojos nuevamente y, con una mirada que reflejaba toda la paz que había adquirido, dijo: «Este viaje ha sido solo un reflejo de nuestras propias vidas. Hemos recorrido la selva, hemos cruzado ríos, hemos escalado montañas, pero al final, lo que hemos encontrado no es el fin del camino, sino el despertar a un mundo mucho más grande, mucho más profundo. En cada momento de este viaje, nos hemos encontrado a nosotros mismos». Mientras el padre hablaba, una brisa fresca pasó entre los árboles, trayendo consigo el perfume de la tierra mojada y el canto de los pájaros que celebraban el amanecer. La naturaleza parecía unirse al sentimiento de los viajeros, como si todo estuviera en perfecta armonía, en un equilibrio que solo los más sabios logran ver. La familia, parada en el borde del bosque, observaba la vastedad del paisaje que se desplegaba ante ellos. Un río serpenteaba por el valle, reflejando el cielo en su superficie cristalina, mientras las montañas se alzaban majestuosamente en la distancia. El aire estaba impregnado de una calma profunda, y cada uno de ellos, a su manera, entendía que su viaje no era solo físico, sino que había recorrido un sendero mucho más complejo y profundo dentro de sus propios corazones. Con cada paso que daban, dejaban atrás no solo el bosque, sino también las capas de su ser que se habían desprendido durante el viaje. Cada pensamiento, cada duda, cada emoción que los había acompañado hasta ese momento se desvanecía, como las hojas caídas que se llevaban las corrientes del río. Habían llegado a una paz interior que antes parecía inalcanzable. «Este ha sido un despertar», dijo el hermano mayor, mirando al horizonte. «Un despertar no solo de los sentidos, sino del alma. Lo que hemos aprendido es que la vida, en su totalidad, es un viaje, y que cada paso nos lleva más cerca de nuestro verdadero ser». Con una última mirada al mundo que los rodeaba, la familia comenzó a caminar hacia el futuro, sin prisa, sin miedo. Sabían que el viaje interior nunca terminaría, que el despertar era continuo, como el sol que vuelve a salir cada mañana, renovado y brillante. Y mientras caminaban hacia ese futuro incierto, el eco de sus pasos se perdía en el vasto silencio de la selva, como si el propio universo le susurrara una última lección: el verdadero despertar no es un destino, sino un proceso que abarca toda la vida. Y así, con cada capítulo de este viaje, hemos explorado los rincones más profundos del alma humana, recordando que el camino nunca termina. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides apoyar nuestro canal. Tu ayuda nos permite seguir compartiendo más historias, más reflexiones y más aventuras. Gracias por acompañarnos, y que cada paso que des te acerque a tu propio despertar.